Vamos a hablar esta noche, amigos, acerca de Nikolai Gogol, el escritor ruso. Así que contaremos algunas excentricidades. No veo por qué tenemos que contar excentricidades, pero ahora sí veo por qué. Pues son las únicas cosas que interesan. Gogol nació en 1809, y esta no es una excentricidad, ¿no? Pero nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá donde Judas perdió el poncho, ¿no? Sus padres eran cosacos y él era un niño muy poco atractivo. Dice Nabokov que Gogol era un chico blandengue, con las manos sucias y rulos grasientos y una especie de pus que le salía de las orejas. Qué raro que la pus que le sale a uno de las orejas forma parte de la descripción. Sí. ¿No? Quiere decir que no sería contingente, sino esencial, aquella excrescencia. Bueno, los compañeros lo odiaban, de envidia probablemente, o no. Sí. Bien, cuando terminó sus estudios en Nizhyn, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Al llegar se agarró un resfrío terrible y en verdad se le había congelado la nariz, pero no de un modo metafórico, sino de un modo literal. Tuvo congelamiento de nariz. Es que Gogol tenía una nariz muy larga. Una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior, como indicio de que efectivamente iba a ser un escritor muy gracioso. Hay un cuento de Gogol llamado La nariz, que escribió mucho más tarde. Es un cuento maravilloso, ¿no? Es una nariz que se independiza de su propietario y empieza a pasearse en coche por toda la ciudad, etcétera. Bueno, Gogol admiraba muchísimo a Pushkin, como casi todo el mundo. Cuando llegó a San Petersburgo, lo primero que hizo fue ir a visitar a Pushkin. Entonces, ¿qué hizo? Le golpeó la puerta. ¿Quién es? No tuvo suerte. Pushkin se negó a recibirlo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Entonces, Gogol le preguntó si estaba escribiendo alguna nueva obra y el niato le respondió que no, que estaba jugando a las cartas y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Ah, mire. Y entonces Gogol se retiró un poco desmoralizado. En San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no le gustaron a los críticos. Y fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. Fue también funcionario Gogol. Consiguió pertenecer a un círculo literario, después de bastantes esfuerzos, y allí finalmente conoció a Pushkin y llegó a tener un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas, que son, creo que se llama Noches en una hacienda de Dikanka. Veladas, me parece que llaman al libro ese, o lo traducen así. Veladas en una, qué sé yo qué, de Dikanka. Y esta vez parece que le fue bien. Y puede decirse que a los 22 años ya era famoso y extraño, ¿no? Nabokov dice que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces engreído. Bueno, parece que heredó un poco de la locura de su madre, que pasaba buena parte del tiempo en una especie de sueño enfermizo. Bueno, la mayoría de las personas viven en una especie de sueño enfermizo. Que la vida es un sueño enfermizo, podría decirse. Era propenso a largos ataques de aburrimiento, como cualquiera que viva en Rusia. Y estados de estupefacción y somnolencia, durante las cuales era incapaz de actuar.
Quiero decir, de proceder, ¿no? De actuar Sí. en las obras que él mismo escribía, ¿no? Estaba casi dormido. Sí, se quedaba quieto durante 3, 4 días. La gente decía que era un haragán, vio cómo es la gente. Era, eso sí, un hipocondríaco notable, porque siempre decía que estaba muy enfermo. Y en cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho estaba un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril. Allí donde iba la vieja decía, mi hijo, ahí donde lo ve, inventó el telégrafo, el ferrocarril y otros avances de esta época, decía la vieja entre sueño y sueño. Hay que decir que Gogol escribía de noche, decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Y tenía razón, ¿no? ¿Qué es eso de andar escribiendo de día? También decía que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada para separar la escritura de la actividad mundana. Eso está bien, pero incluso para separar el pensamiento, para que el pensamiento quede lejos de lo mundano y del lenguaje de la cocina. Yo, por ejemplo, ¿cómo son los guiones de las películas argentinas? Bueno, eso es porque se ponen a escribir inmediatamente después de haber lavado los platos. Entonces siguen todavía con el lenguaje de la cocina y dicen cosas. Pará, me tenés podrido. Bueno, si esperaran 3 o 4 horas, escribirían. Era la mejor y la peor de todas las épocas. Bien. Usted sabe que yo creo que es cierto eso, ¿no? Algo hay que hacer para sacarse de encima una especie de lenguaje que especialmente en la Argentina lo profesamos casi todo, y que es muy, muy invasivo, muy invasivo. Hay algunas personas que escriben maravillosamente bien, pero por ahí tienen que ingresar en una escena de enojo. ¿Cómo se enoja un autor argentino? Y con malas palabras. Me caigo y me levanto. Y ya está, ya resolvió la cosa. Y por ahí estaría mejor esperar 3, 4 horas y ver si aparece otro protocolo del discurso, otra forma de armar el discurso que no sea la reproducción de... Sí, si no, siempre todo... Yo no digo que no exista el realismo, digo que sí. Pero si todas las obras son realistas, todos los actores parecen el mismo. Saltás de una obra a otra y el tipo es siempre el mismo, ¿no? Bien, no sé. Acá dice que el tipo nunca escribía más de 10 páginas, que es bastante. Yo nunca ¿En cuánto tiempo? Por día. Pues decía que no porque no pudiera, sino porque no se permitía escribir ni una más. Me decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era confiable. Así que condensaba una jornada inspirada en un máximo de 10 páginas y nada más. Después, al día siguiente, releía, ¿no? Y hacía muy bien porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, ¿no? Hija de la Esperidina. En 1835 escribió Mirgorod y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842, se convirtió en una novela y después una película, pero mucho después. También en 1835 trabajó en el inspector gubernamental, el inspector general, y parece que lo ayudó Pushkin en esta obra, que es El inspector, que ustedes ya conocen, una historia maravillosa en que en una ciudad confunden a Danny Kaye, que es el que hizo la película, con un inspector que estaban esperando. Y que hay un tipo que en realidad era un vendedor de elixir, uno de esos tipos, ¿no? Y lo confunden con el inspector y
lo empiezan a adular, a coimear, empiezan a esconder cosas y se revela allí toda la corruptela y además es una fuerte sátira a la burocracia soviética, no, rusa de aquel momento. Qué cosa, ¿no? Bueno, pero por esa época se murió Pushkin después, ¿no?, del inspector. Y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también se había muerto y entró en una de sus somnolencias más duraderas. Después, al salir de ese estado, viajó a Roma y ahí vivió muchos años. Empezó a escribir Almas Muertas, la historia de Pavel Chichikov. Era el tipo, no me acuerdo bien cómo era la cosa, era un estafador. Yo no sé si con amigos en la administración compraba cosas que habían pertenecido a personas humildes que se habían muerto sin familia, y entonces él las compraba como si verdaderamente se le hubieran vendido esos tipos. Y esas eran las almas muertas, los tipos humildes que se habían muerto y cuyas propiedades él compraba, ¿no? Decían que Almas Muertas era el principio de otra cosa, pero no sé, después no completó la cosa. Después escribió el Sobre Todo o el Capote, ¿no? Y cuando quiso escribir la continuación de Almas Muertas, le agarró un ataque como de misticismo o de locura y tiró el manuscrito al fuego. De Roma se fue en peregrinación a Tierra Santa, regresó a Rusia y ahí se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era muy pecaminosa y entonces destruyó en el fuego más obra de la que actualmente se conoce, ¿no? Todo por un maravilloso sacerdote. Gogol era un hombre casto, se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos, como yo. Ajá. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa como yo. El matrimonio, según explicó, debía ser plenamente espiritual y advirtió a la mujer que el sexo no intervendría. Y fue rechazado, como yo. Y se deprimió todavía más, como yo. Así, sin poder escribir y sin poder amar, se tumbó en una cama como yo y se negó a hablar con nadie o a que lo visitara nadie. Dejó de comer hasta que se murió. Fue en 1852, tenía 43 años. Tenía una extraña teoría acerca de las mujeres. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió, ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses es poesía, es pensamiento, y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esta idea permanece en la mente del artista, mientras está creando y no ha adquirido todavía forma corpórea, es mujer. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada. O sea, la poesía es mujer que ha pasado por un tamiz. Y en un tiempo yo decía que a mí me gustaría haber tenido esa idea. Después me di cuenta de que sí, me gustaría haber tenido esa idea para ver si de ese modo la entendía. Así que yo creí que era una idea vecina a la idea de Graves, que decía que la musa existe y que es la mujer que uno ama. Pero esa idea sí la entiendo, pero no resulta tan extraordinaria. Y con los años me di cuenta que lo que tenía de interesante la otra idea, a saber que la poesía es mujer pasada por un tamiz, era que yo no la entendía del todo, ¿no? Y ahora me convenzo más de esto. Bueno, qué sé yo. Nabokov dice dice muchas cosas de Gogol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros sobre crítica literaria, incluso él fue profesor en los Estados Unidos, y
son muy entretenidos los libros, pero por alguna razón carecen de toda consideración acerca de la estructura. No dice nada de eso. Y uno dice que no la conoció, porque fueron clases de 1940 y tantos, después de la guerra, creo, 48, 49. Quiere decir que, yo no digo que el estructuralismo tuviera en su auge, pero los formalistas rusos ya hacía más de 30 años que se habían pronunciado, ¿no? Todos esos tipos, y Nabokov tenía que conocerlos. Y el pensar que debajo de cada texto había algo que uno si quería podía llamar estructura, es algo que él debía conocer. De manera que me parece que esa renuncia es decidida, es un hecho, es una decisión de Nabokov, y que es efectivamente una renuncia y no un olvido. Entonces él te cuenta los argumentos, ¿no? Dice, bueno, la nariz era un cuento, así, así, que es una nariz que se independiza del cuerpo, lo que sea. Y después te dice que Gogol, qué sé yo, era un muchacho extraño. Te cuenta cosas de la biografía, cosas que ningún estructuralista en sus cabales haría. Y entonces, no sé, debe ser que uno está demasiado influido por el estructuralismo y quiere que le hablen de eso todo el tiempo, y Nabokov no habla de eso nunca. Termina el libro y nunca dijo nada de eso. Y sí, nos contó que la madre de Gogol estaba loca y que Dostoyevsky tenía deuda de juego. Aunque no hablaba de Dostoyevsky porque lo odiaba, pero bueno. Y los juicios son también, habla un rato de Gogol y después dice, Gogol, cito, una de las cumbres del realismo en la literatura rusa. No sé si decir algo de eso. Pero los tiempos cambian y la idea de que estamos diciendo algo también cambia. Claro, quizás en aquel momento sí, pero... Por ahí sí. Bueno. Vamos a dedicar esto a Nabokov y a Gogol, que era un gran artista, y a Pushkin, que estaba jugando a la baraja y no la atendió, ¿no? Y hemos ido a la discoteca y le pedimos al discotecario que nos diera algo que tuviera algo, una pieza que tuviera algo que ver con Gogol o con Pushkin. Y dice, con Pushkin sí, dice, ahí tenemos a Tchaikovsky. Ah, bueno. Y le dije, ¿tiene algo de Tchaikovsky? Sí, me dice, tengo un gato santiagueño que pertenece a Tchaikovsky. ¿A Tchaikovsky? ¿Cómo? Le dije, sí, me dice, se llama El gatito de Tchaikovsky. Y vamos a escucharlo en la versión del memorable grupo vocal argentino del Chango Farías Gómez.